Amado Padre, alabo y bendigo tu nombre, te doy muchas gracias este 21 de abril, Señor, que tú has preparado para esta hermosa palabra. Señor, tú nos hablas de prosperidad, tú nos hablas, Señor, que es tu deseo prosperarnos. Hoy quiero, Señor, pedirte con todo mi corazón que esa prosperidad empiece en mi corazón, empiece en mi mente, en mis ojos, en mi boca, en mis oídos, Señor, en mi nariz, Padre, en todo lo que tú has creado en mi cuerpo. Que cada parte de mi cuerpo, Señor, sea prosperada para ti. Porque si estoy bien yo, Señor, puedo dar a los demás. Puedo empezar, Señor, una vida, Señor, en testimonio viviente, primeramente con los de mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia que me rodea, que aún no te conoce. Y que a la mejor, Señor, o no a la mejor, sino es un gran, Señor, reto para nosotros decir que cada uno de ellos te conozca, que cada uno de ellos experimente, Señor, esta prosperidad en ti. Hoy ponemos a nuestra familia, Señor, que no ha creído, para que tú nos permitas ser de testimonio viviente, Señor, de despertar a otros. Úsanos, Señor, úsanos grandemente, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Prepara nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tu presencia, Señor, sea manifestada en nuestras vidas. Señor, danos ese avivamiento que tanto deseamos, que tanto anhelamos. Ayúdanos a ser mujeres valientes y esforzadas. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues cada día, cada semana, Dios nos sorprende con algo. Y esto es para que tú puedas poner en práctica todo lo que el Señor te ha dado. Es una mañana hermosa, es una mañana de mucho calor, es una mañana que Dios ha preparado para que tu corazón esté dispuesto a recibir. ¿Has venido quizá aquí con alguna necesidad física, económica, quizá una necesidad espiritual también? Te sientas vacía, sientas que algo falta en tu vida. Bueno, pues Dios tiene una gran palabra para hoy. Estamos en la clase número 16 y nuestra clase se llama ¿Por qué Dios quiere prosperarme? Es una pregunta, es una incógnita que quizá digas, ¿Dios quiere prosperarme? Dios es el Señor y dador de la vida, de todo lo que tú eres, de todo lo que a ti te mueve, pero te quiere dar más. Te dio un sol maravilloso para poder disfrutarlo. Tu cuerpo necesita sol, tu cuerpo necesita aire, tu cuerpo necesita todo lo que Dios hizo a tu alrededor para que lo disfrutes. Bueno, pues no nada más con eso. Dios quiere prosperarte y tiene ese deseo en tu corazón. Estamos en un discipulado en nuestra casa de vida número 60. Nuestra gran maestra, nuestra gran instructora en esto, Xiomara Barbosa, que le doy las gracias por permitirnos estar en este grupo, por permitirnos ser obedientes y estar siendo ministradas con su palabra. Bueno, pues en este discipulado que estamos teniendo los días viernes, tenemos siempre un versículo como clave. Siempre tenemos un versículo que nos va a permitir desarrollar y entender cada tema. Y este versículo está en Tercera de Juan 2, versículo 3. Y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Bueno, nosotros estamos en la verdad, conociendo sus caminos, conociendo todas las enseñanzas, pero sobre todo conociendo cada bendición, cada una de estas palabras que fue escrita en la Biblia, que es cómo prospera nuestra alma. Dice aquí, yo deseo
¿Qué es desear? Anhelar, querer, participar. Yo deseo, quizás haya esta palabra a veces en tu vida, deseando, no sé, algo material, algo espiritual. Bueno, pues Dios está dispuesto a dártelo. ¿Por qué Dios quiere prosperarme? Este es un tema muy extenso y hoy es la primera parte de este gran tema. Dice, prosperarme. ¿Qué significa la palabra prosperar? Significa mejorar progresivamente de una situación, especialmente en el aspecto económico y social. Eso es lo que dice nuestro diccionario de la Real Academia. Yo aquí añadiría, mejorar progresivamente de situaciones especialmente en el aspecto económico, social, pero también espiritual, que yo creo que es lo que nos mantiene hoy aquí. Prosperar, ¿qué significa? Progresivamente, ¿qué significa? Bueno, que avancen o que aumente gradualmente, no nada más que te detengas con esa bendición que Dios te ha dado, no nada más que recibas lo del lunes, la oración, que recibas el miércoles, que recibas el viernes, dice, aumentar gradualmente. Y esto es una gran lección porque no quiere decir que te conformes con lo que ya recibiste el día de hoy. Tu vida, tu espíritu, tu mente, tu corazón tiene que avanzar gradualmente todos los días, todos los días. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, también en el sentido quizá material, como mujeres, a veces nos sentimos, no sé, cansadas, fatigadas. Dios también permite que te des un descansito, que estés poniéndote bonita, guapa, para sentir esa necesidad de subirte el ánimo, como dicen, ¿no? Eso es hacerlo gradualmente, ver qué necesidades tienes, tanto físicas como, ¿no?, espirituales. El Señor te ha dado ese don, el Señor te ha dado ese sentir de cuando algo haga falta, empezar a activarte, empezar a progresar. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Bueno, el objetivo de esta lección es reafirmar nuestras convicciones sobre las razones por las que Dios quiere prosperarnos para experimentar sus bendiciones. ¿Sabes cuántas bendiciones hay en la palabra de Dios? ¿Sabes cuántas promesas existen? Quizá no nos alcanzaría el tiempo de decir, voy a enumerar las promesas que Dios tiene para mi vida. En cada uno de sus libros, en cada uno de sus capítulos, Dios habla de manera diferente. Hoy lo lees de una manera, quizá mañana te sirva de otra. Cada versículo está hecho para ti, para recibir esa prosperidad, para no quedarte con ese desánimo, para no quedarte con esa situación de tristeza quizá. Dios tiene siempre una promesa y una bendición para tu vida. Y Dios quiere reafirmar en ti esa convicción sobre esas razones para que Dios te prospere. Bueno, la palabra salvo en el griego es sozo. Significa sano, seguro, completo, pleno, libre. Incluye no solo la salvación eterna, sino la preservación de la vida. Dios nos hizo salvo por su sangre que derramó en esa cruz. Nos preservó la vida que quizá no nos correspondía tener. Ahora gozamos de una vida en abundancia, de una vida eterna, esa es su promesa, una vida abundante que Dios te ha dado. De acuerdo con esto, cuando venimos a Cristo, quedamos espiritual y posicionalmente completos, no nos hace falta nada. Sin embargo, cada área de nuestra vida ha de experimentar esta salvación en lo vital. Debe de ser lo importantísimo para que tú puedas vivir. Es decir, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que darte esa plenitud en tu vida diaria. Dios quiere que prosperes, Dios quiere quitarte quizá de ese desánimo, de ese desaliento que está en tu vida y que avances a otro nivel. Tú puedes ver en el libro de Romanos 10, 8 al 11, y ahí puedes ver
lo que dice Pablo. Las finanzas están incluidas, claro que están incluidas en este proceso. Hay diversas perspectivas respecto a la teología de la prosperidad. No sé si tú hayas escuchado algunas. Quizá unas son un poco equivocadas, quizá no te edifican mucho y quizá tú puedas decir, ¿qué me enseña esta teología? ¿No? Pues es eso, teología. Dios va más allá de una teología, Dios va en una vida plena, en una vida que tú tienes que activarte y seguir adelante en esta prosperidad. Por ejemplo, no sé si has escuchado que entre más rico, entre más tienes, pues más próspero vas a ser. O quizá hayas escuchado, tienes que ser pobre, tienes que ser humilde para que Dios te ayude, para que Dios te mire, para que voltee sus ojos a ti. Son, como lo dije, teología, son cosas que el mundo ha dado como parámetros. Tienes, vales. No tienes, quizá no vales tanto. Lo has escuchado quizá muchas veces. Dios no nos dice que tengamos nada más estos parámetros en nuestra vida. Dios va más allá. Y hoy dice que quiere una prosperidad plena para ti, empezando con esa salvación, con esa seguridad, con esa libertad que Dios te ha dado. Dios siempre, siempre va más allá de lo que podamos pensar y de lo que podamos recibir. El apóstol Pablo nos presenta el equilibrio. Cuando escribe a los filipenses, les dice, después de haber recibido una ofrenda, él les dice, tengo contentamiento en cualquier circunstancia. ¿Has dicho tú alguna vez estas palabras? ¿Tengo contentamiento con esto que me está sucediendo? A veces es difícil, querida amiga, querida hermana. A veces es muy difícil decir tengo contentamiento, porque quizá el día de hoy estés pasando por una circunstancia difícil y tú podrás preguntarte, ¿cómo voy a tener contentamiento en esta situación tan difícil? Cuando tu corazón pueda repetir esto que dijo Pablo, tengo contentamiento en cualquier circunstancia, vas a poder avanzar porque Dios está actuando en tu vida. Porque Dios está haciendo que tú prosperes y que tú, a pesar de las circunstancias tan difíciles que estés viviendo, puedas decir esto como un día lo dijo Pablo, podemos avanzar en muchas cosas. Podemos estar recibiendo todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Lo vamos a leer en Filipenses capítulo 4 del versículo 10 al 14. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestra ciudad, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice algo que a mí me encanta y cuando yo no puedo y me siento derrotada, repito esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Que estas palabras que el apóstol Pablo pronunció en este libro de Filipenses, tú lo puedas repetir cuando te sientas con ánimo caído, cuando te sientas en una circunstancia difícil o quizá estés pasando por una enfermedad, por una pérdida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo se los hice aprender a mis hijos, bueno, todos los días, ¿no? Acuérdate de lo que dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizá a veces esta pequeña frase la pongas por alto y digas, híjole, hoy no voy a poder hacer esto, hoy qué voy a hacer con esta situación, con esto que me está acabando. Repite en tu corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de una manera que tengas la convicción de que realmente lo vas a hacer. Lo vas a creer primeramente. Y dice, gracias, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En esa angustia,
Vero nos compartía que estuvo mal esta semana y todas empezamos en esa tribulación con ella, en ese proceso difícil. Y quizá ahí ella, en cuanto pueda ver todo esto, la anime, la haga sentir esa prosperidad en su cuerpo, esa prosperidad en su sanidad, y así ha sido con cada una de nosotras. Cada que alguna pone algo en el grupo, nuestra aparición como intercesoras, como amigas, como hermanas, inmediatamente, miren, así se va. Exactamente, Vero. Inmediatamente sientes esa protección aquí, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa empatía, porque si no fuera por Él diríamos, ay, qué barbaridad, que Dios te ayude, o quizá ni siquiera contestamos, o X circunstancia, ¿no? Pero dice el Señor, dice Pablo, has estado conmigo en mi tribulación, y eso también es prosperar tu alma, porque estás siendo empática con todo esto que está sucediendo. Estás haciendo una oración, estás elevando algo, tienes alguna necesidad. El primero en sentir esa empatía es nuestro Señor Jesucristo, pero también pone personas para llevar a cabo toda esta situación que no sea tan difícil. Si ya lo es, que no lo sea tanto. Como punto número 1, nuestra lección, aprendamos a ser buenos administradores. Ya dimos una introducción sobre por qué es la abundancia y cómo es llevada a cabo, ¿no? Bueno, pues ahora ya lo tenemos, ya lo conocemos que Dios quiere prosperarnos. Ahora, pues nos pide a ser buenos administradores. Todos hemos vivido temporadas de abundancia y quizá muchas de escasez, de vacas gordas y de vacas flacas. Tú sabes este ejemplo cuando José vio este tema, ¿no? Entonces tú sabes a qué nos dirigimos cuando decimos vacas gordas de abundancia y vacas flacas, pues también de escasez. Pero si somos sinceros, en muchos casos los problemas financieros son el resultado de una vida de nuestra incapacidad por administrar el dinero correctamente. Como dice el verso clave, Dios quiere prosperarnos en todo, en la medida que nuestra alma prospera. Lo puedes ver en Tercera de Juan, el capítulo 2. Prosperar en Cristo es embarcarnos en un viaje ilimitado rumbo a la plenitud. Nuestra alma irá prosperando y nuestra vida también, en la medida en que renovemos nuestra forma de pensar y de vivir con su palabra. La prosperidad en nuestro mundo interno está relacionada con la prosperidad externa. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que tú traes por dentro lo vas a externar. La de los negocios Dios no deja ninguna parte fuera. La parte de los negocios, las relaciones personales y el ministerio, Dios también lo ha tomado para prosperidad. Hay mucho conocimiento bíblico, práctico, esperándonos. Tenemos que adquirir sabiduría para vivir de una forma exitosa, para prosperar. Dios es un buen administrador y ahorita vamos a poner 2 ejemplos. Tienes la palabra de Dios. ¿Saben que somos bendecidas por poder tener Biblias a la mejor en diferentes versiones, Biblias para mujeres, estudio bíblico? Mi hijo me prestó una, ay, que está hermosa esa Biblia, que es la Biblia de estudio de MacArthur, y está muy completa. Y yo veía y estudiaba y decía, qué padre todo esto, ¿no? Pero ¿saben qué? Es una bendición, porque aún podemos abrir esa palabra sin ninguna restricción. Aún podemos tener ese conocimiento sin que nadie nos limite, sin que nadie nos diga, está prohibido hacer eso. Vivimos en un país con esa libertad de poder expresarnos y poder tener a nuestro favor cualquier pensamiento de creencia libre, que es para que tú alabes y bendigas al nombre del Señor por esa libertad de leer su palabra plenamente cada día y no te tengas que esconder porque estás leyendo la palabra de Dios y está guardada y está en el librero
querida amiga, hoy te desafío a que empieces a conocer esas promesas, a que empieces a conocer lo que el Señor tiene para darte abundantemente, porque si no, no vas a conocer sus bendiciones, no vas a poder conocer esas situaciones, esas promesas que Dios tiene para ti. Y si no las vas a conocer, no vas a poder prosperar. Tienes tanta bendición aquí en este lugar donde estás. Tienes tanta libertad, hazla, llévala a cabo, ejecuta esa libertad, conociendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo que el Señor tiene para ti. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pues empieza por conocer su palabra para que sepas cómo actuar en una situación difícil. Bueno, te decía yo que vamos a poner dos ejemplos y uno está en Proverbios 21:5. Y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. No te apresures, no quieras correr, no quieras hablar lo que no tengas. Sé responsable en hacer, sé buena administradora de tus palabras, sé buena administradora de tus pensamientos y de todo lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque quizá a veces cometemos ese error y decimos, me equivoqué. Si no hubiera hablado, todo esto estaría bien. Bueno, pues Dios también dice aquí que es un buen administrador y Él nos ha puesto ese ejemplo. Dios nos ha dado el libro de Proverbios como consejos diarios para que tu lengua no se meta en problemas, para que tu vida tenga una saciedad de decir, a ver, piensa antes de responder. La blanda respuesta quita la ira, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros a veces nos enfurecemos tanto y después me decían mis hijos cuando estaban chiquitos, es que no te entiendo. Nos lastimas, nos hablas feo y luego nos pides perdón y yo, ay, Dios mío, si es cierto, o sea, mi carne inmediatamente entraba y actuaba y yo decía, uy, pero la regué. No era una persona sensata, mi furor a veces salía a flote, no tenía esa prosperidad en mi corazón. Y muchas veces pedí perdón por lastimarlos, por hablarles duramente, pero es esto que yo te quiero decir hoy. Dice, no te apresures a hacer lo que no debes hacer, pero tú debes de entenderlo. Y yo después decía, la blanda respuesta quita la ira, repítelo, Mirna, repítelo. Y empiezas a conocer grandes cosas. Entonces Dios empieza a darte esa prosperidad y a decir, hoy no me vas a lastimar, hoy no me vas a regañar, no. Pero mira, quiero decirte, Dios empieza a poner en ti situaciones que puedes controlar. Solas no vamos a poder. Si tú quieres avanzar, si tú quieres cambiar, si tú quieres prosperar en tus fuerzas, no vas a poder, porque al otro día quizá va a ser peor y dices, ya estoy haciendo, ya estoy leyendo, ya estoy haciendo esto. Y otra vez viene esa prueba y a veces es peor. En tus fuerzas no vas a poder. Tienes que tener una vida en prosperidad junto con el Espíritu Santo. Tu vida debe de ser prosperada junto con el Espíritu Santo. Tiene que ser tu compañero, lo tienes que llevar aquí, mira, pegado, hombro a hombro, para que cuando tú quieras o tú tengas la necesidad de actuar, ponga un freno en ti y decir, Señor, prospera mi corazón, prospera mis palabras en esta situación. Dios no ha dejado la parte material también, y hoy nos habla de esas finanzas. Tú, querida hermana que me escuchas, dile al Señor, quiero ser una buena administradora de todos los recursos que tú me das. Dame la sabiduría para vivir las bendiciones y sobre todo de la obediencia. En Deuteronomio 28 nos habla de esas bendiciones. En el versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, toda obra de tus manos, y presentarás
y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Imagínate nada más qué bendición. Así que nuestro problema es más bien administrativo, quizá muchas veces. Un ejemplo, no todo lo que ingresa a nuestro comercio, las que quizá tenemos un negocio, es utilidad neta. La suma de las ventas es un ingreso bruto, sí, verdaderamente. Un estado de resultados se integra por esos ingresos que entran a tu negocio, pero tienes que sacar los costos, los gastos, todo lo que está incluido en este aspecto que es tu negocio, para conocer tu utilidad bruta. Tienes que sacar todo lo que tú empleaste. A partir de ahí, hay que pagar también impuestos, los derechos para saber cuál es tu utilidad, cuál es tu pérdida neta. Perdón. Habiendo utilidad, habremos de considerar también la segunda parte. Cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes esta parte ya bien vista, bien administrada, ay, permítanme tantito. Bueno, cuando tú ya tienes esto bien definido, es un ejemplo que estoy poniendo, entonces viene esa segunda parte, tu diezmo, tus primicias que tienes que dar al Señor. Y entonces disfrutar lo restante. Este es un pequeño ejemplo que yo pudiera dar, que yo pudiera ponerte a ti. Quizá no trabajes, quizá recibas un gasto que tu esposo viene y da. Bueno, pues también de esa parte tienes que poder sacar tu diezmo, tu ofrenda. Tú tienes que, Dios tiene que hablar a tu corazón y poner esa parte en orden para recibir esas bendiciones. No tienes que dejar a un lado este tema de los diezmos y de las primicias para que Dios te dé esa bendición y pueda ser prosperada también ahí en tus finanzas. Como segundo punto, problemas financieros y sus consecuencias. Es un tema muy delicado, pero pues lo tendremos que tocar en esta clase. En muchos matrimonios se puede hablar de todo, menos de dinero, porque se acaba uno peleando. Se presume que el 70%, imagínense nada más, el 70% de los divorcios tienen su origen en el pobre manejo de las finanzas, desde el hecho de que cada cónyuge insiste en tener su propio dinero, hasta la dificultad para ponerse de acuerdo en qué se va a gastar. Esto es un gran problema, o cuánto bajas o cuánto ganas. Esto empieza por acarrearnos serios problemas. O en qué se va a emplear el dinero, cómo lo estás derrochando. Quizá estás poniendo por prioridad gastos innecesarios, quizá el alcohol, quizá algunos gastos fuga que tengas por ahí. Quizá estés llevando ese dinero a malas situaciones y dejando sin despensa lo primero que se tiene que tener en casa. Bueno, hay un dicho que dicen, el amor con hambre no dura mucho. Y este es un tema muy difícil para cuando estás en el matrimonio. Este es un tema en el que tienes que pedir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para que te dé sabiduría y puedas ser buena administradora en tu matrimonio de estas finanzas, porque es una parte, y digo, ¿por qué tocas esto, Señor? ¿Por qué hoy en este tema se toca esto? Bueno, porque es un tema tan difícil, es un tema tan incierto, porque por eso puede haber tantas dificultades. Puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame a que todo lo que entre en mi casa, en mi hogar, yo pueda ser una mujer administradora y prudente. Pueda ser como esa mujer de Proverbios 31, que de esta telita puede sacar un trapito, que puede levantarse en la noche, no sé, que puedes hacer tantas cosas para beneficiar a tu familia, para beneficiar tu casa y poder quizá gozar de muchas bendiciones después. Muchos viven hoy de deuda en deuda.
de pago en pago. Y quizá alguna vez hayas experimentado tu corte de luz, tu corte de agua, no sé, tantas situaciones difíciles. Quizá no puedes resistir a un Buen Fin ni a los meses sin intereses o comprar cosas superfluas. Nos endeudamos y luego no sabemos cómo salir de ese. En lugar de convertirse en un buen fin, se convierte en un mal fin por esas situaciones que te llevan a derrochar en lo que no necesitas. En Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Usa la soga financiera, que es tu tarjeta de crédito, solo para emergencias. Tu tarjeta de débito es lo que eres y lo que tienes. La parábola de los talentos nos dice que Dios invierte en los administradores, en los que administran bien su casa. Lo dice en Mateo 25:14-30. Tenemos que confrontar la verdad de nuestra economía. No dejemos de hablar de los problemas de hoy. Hagamos un presupuesto mensual de ingresos y de gastos para administrar mejor nuestro dinero. Yo con mucha pena quiero compartirles que hubo una etapa de mi vida donde estas tarjetas estaban al tope. Mi esposo poco a poco se fue enredando, hasta que un día no supo cómo, de qué manera. Era una deuda enorme, enorme. ¿Y saben qué trajo esa deuda? Inestabilidad en nuestro matrimonio. Esa deuda era un reflejo de nuestra relación con el Señor, porque todo el tiempo estábamos peleando, todo el tiempo estábamos angustiados, que no sonara el teléfono, porque ya sabíamos que era el banco, que no tocaran a la puerta. O sea, te quita tu paz completamente, te quita tu paz. Y los gastos que eran necesarios pasaron a segundo término. Yo decía, mi esposo lo veía mal en salud. Un día, comentando con mi mamá, me decía, le va a dar un infarto. Este hombre debe muchísimo. Gloria a Dios que pudo ponerse a cuentas. Pudimos hacer convenios, pudimos salir de todo esto. Y quiero decirles con gran gozo que nuestra vida empezó a cambiar. Empezamos a sentir esa plenitud del Señor, no sintiéndonos enseñoreados, porque dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Éramos siervos de todas las tarjetas. Teníamos para gastar y ahora le decía, no quiero nada con tarjeta. Pero fue una enseñanza muy difícil, muy fuerte, muy fuerte, que el Señor nos permitió ponernos a cuentas, que el Señor nos permitió pagar hasta el último peso que se debía, en una situación que no podíamos creerlo. En serio, fue una rebaja, no sé, decir, un presupuesto tan pequeño que yo me quedé admirada, pero nuestra vida empezó a avanzar. Nuestra vida empezó a tomar otro rumbo, porque este tema de finanzas en el matrimonio creo que te descompone todo a tu alrededor. Creo que es un tema que es de suma importancia tenerlo. Como dice nuestra clase, hagamos un presupuesto. Tú como mujer, ve qué gastos tienes. Si es que tu esposo llega y te da el dinero, si tú eres la administradora o si tú administras tu propio negocio, ten este presupuesto mensual de estos ingresos, de estos gastos, para que seas una buena administradora. Pide al Señor sabiduría. Como punto número 3, llevamos 3 puntos. Acuérdense, el primer punto, aprendamos a ser buenos administradores. Segundo punto, los problemas financieros y sus consecuencias. Quizás estés pasando por este punto. Dios tiene la salida. Dios tiene el control. Como punto número 3, aprendiendo la economía del Señor. Practiquemos su palabra y prosperaremos. El Salmo 1 simplifica toda la Biblia. Imagínense nada más. Practiquemos su palabra y prosperaremos. Digo, Señor, es tan fácil. Cuando yo estaba en la clase dije, tú nada más nos pides esto, sí, pero a ver. ¿Me repites el salmo, por favor? Es 1.
el Salmo 1, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es lo que dice el Salmo. Imagínense, o sea, digo, Señor, que sea nuestra delicia escudriñar tu palabra, que sea algo que anhelemos. ¿Has tenido ganas de decir, Señor, deseo, o esa sensación de comer algo? Y no descansas hasta que lo disfrutas y dices, ay, así lo imaginaba, ¿no? Así tal como me lo estoy comiendo, así me lo imaginaba. Bueno, pues que así sea estar en su palabra. Que esa palabra sea tu delicia, que esa palabra sea quien te conforte. Y me encanta cuando dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol junto a una corriente de agua? Da fruto, está verde, sus raíces bien plantadas, no tan fácil se dobla, es un árbol que prospera, es un árbol que se te antoja quizá cortar ese fruto de cómo está. Bueno, pues comparte esto con los demás, que se les antoje a los demás tener lo que tú tienes. Hablar como tú hablas, pensar como tú piensas, decir es que no se da por vencida, es que a pesar de cómo está sucediendo en su vida ahorita con este problema, ellos siguen hablando. Bueno, contagia eso, sé como ese árbol plantado, querida, para que Dios haga grandes cambios en ti y venga esa prosperidad a tu vida. Este salmo, ponte como reto aprendértelo de memoria. Es un salmo pequeño, no está muy largo. Apréndetelo para que tú lo medites, para que tú lo digas todos los días. Es un salmo que solamente tiene 6 versículos. Es un salmo que solamente tiene 6 versículos. Uno diario, apréndete uno diario y al final repítelo todo. Es un salmo de veras que te va a llenar en los momentos difíciles porque te va a hacer comprender ese deleite, esa prosperidad en decir, tengo que dar testimonio para que cuando mi marido entre por esa puerta, me vea como ese árbol plantado, para que cuando mis hijos se vengan a refugiar a mi casa, vean esa prosperidad y no solo económicamente, no, esa prosperidad que mi mamá manifiesta, esa sonrisa que puedes dar. Decía mi abuelita, en los ojos se ve tu brillo. Bueno, que todo esto que el Señor te ha dado resplandezca, que todo esto que Dios ha puesto en ti sea prosperado, porque eso es lo que quiere. Dice, aprendiendo la economía del Señor. ¿Cuál es esa economía? Bueno, pues que si tú practicas en la palabra, entonces serás prosperada. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mas el pensamiento bíblico hebreo es dejar bendecido al hijo y al nieto. Eso es lo que más me maravilla. No solamente vas a tener tú esa sensación de prosperidad, no vas a vivir solo tú, lo vas a heredar a tus hijos y por consecuencia a tus nietos. A 2 generaciones vas a impactar. Cuando el hijo recibe una herencia, cumple con el patrón bíblico. Pídele tu herencia al Señor, tu porción aquí y en la eternidad, y desarrolla tu plan al respecto. ¿Qué es la prosperidad? Es empujar hacia adelante, estallar poderosamente, estar a la altura, ser provechoso, apresurarse para avanzar, para progresar, tener éxito, ser rentable, llevar a un resultado exitoso. La prosperidad del Señor no es solo para las finanzas, sino para todo el ciclo de tu vida.
para tu lunes, para tu martes, para tu miércoles, etcétera. No solo para los días domingos cuando recibes la palabra, para el ciclo de tu vida. Es maravilloso poder contar con todo lo que tú tienes en tu iglesia, con tu pastor, con tu grupo de alabanza, en cuanto a la iglesia, con toda esa gente que mueve todos esos servicios todos los domingos. Es maravilloso esa prosperidad. También es maravilloso tener un buen esposo, tus hijos, es andar por una senda del bien que Dios te ha dado, tu trabajo, cualquier actividad que tú tengas, disfrútala. Disfrutemos las bendiciones del reino para también, pero también nos pide tener las obligaciones. Busquemos al Señor por amor y gratitud. Dios nos hace el milagro para que nosotros nos enamoremos más de Él, y aun cuando no siempre tenemos peticiones, Él concede la petición de tu corazón sin que tú la hayas pedido. Nuestro Padre es maravilloso. Nuestro Señor conoce de qué tienes necesidad y sin pedirla, el Señor te lo concede. Dice el Salmo 37, 4 y 6, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como mediodía. Que esta palabra que Dios te ha dado hoy sea el resultado de la obediencia que tú tengas. ¿La obediencia cuesta? Sí. Se aprende padeciendo, haciendo morir a tu carne, a esa tendencia rebelde y necia con la que batallamos todos los días. No tenemos que hacer otra cosa para prosperar más que obedecer al Señor. La miseria se va de los hijos de Dios cuando uno obedece. Da tu diezmo, da tu ofrenda y vas a ver que el Señor te va a prosperar en todo lo que hagas. Como conclusión, Dios quiere siempre prosperarte en todo. Tercera de Juan 2. La espiritualidad bendecida siempre está ligada a la obediencia. Deuteronomio 28. Renueva tu vida con los principios de Dios. Aprende a caminar con cielos abiertos para que todo lo que hagas prospere. Malaquías capítulo 4. Y esto también va a ser restauración para tu familia. Puedes hacer peticiones a Dios al traer tu diezmo. El Señor sana mis dolencias financieras y cambia mi mentalidad de esclava a una mentalidad próspera. Somos representantes del Dios dador. Hagámonos dadores, como lo dice en Juan 3:16. Así las finanzas no escasearán en tu casa. Aún en tiempos de sequía, Dios tiene lugares de refugio y provisión para su pueblo en Cristo Jesús. Con este versículo terminamos. Isaías 43:19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que esta palabra que hoy se llevó a cabo pueda hacerse huella en tu corazón, en tu mente, en tu boca, en tus palabras, y puedas avanzar. Que esta prosperidad que hoy Dios nos habla sea manifestada en tu vida y sea para bendición. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este día. Gracias por esta palabra que has traído a nosotras. Gracias por la bendición que tú has dado, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a ser mujeres buenas administradoras, prudentes y obedientes, para que nuestra alma, Señor, sea renovada, sea bendecida, Señor, y que lleve frutos, y que sea de bendición para cualquier persona que se pare delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese avivamiento en nuestra vida para poder avivar a los demás, para poder levantar a los demás, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que tu palabra, Señor, sea una convicción total en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, porque tú nos tienes con bien. Gracias, Padre. Bendice a cada una de estas mujeres, renueva su espíritu y su ánimo,
y permítenos, Señor, ser prosperadas en todas las áreas de nuestra vida, material y espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.